En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Amén. Amén. Aleluya. Amén, hermanos. Amén. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Amén. ¿Quién? A ver, veámoslo con el entendimiento. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Amén. Amén. Ahora, era en el principio con Dios. ¿Quién? El Verbo, hermanos. ¿Sí? Amén. Amén, hermanos. Era en el principio con Dios. ¿Quién? El Verbo. El Verbo. Amén. Verso 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? El Verbo. Por el Verbo. Aleluya. Amén, hermanos. Amén. ¿Estamos leyendo bien? Sí, amén. Amén. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Quién? El Verbo. Amén. Y sin Él, el Verbo, nada de lo que es hecho fue hecho. Amén. Colosenses 1:16. Verso 15, para poder tener mayor amplitud en la lectura. A este logos. ¿Qué es el logos? ¿Qué es el verbo? ¿Qué es? Mírenlo, ahí está. ¿Qué es? Es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Amén. ¿Quién? El Verbo. Amén. Todavía no es Jesucristo. El Verbo. Amén. ¿Sí? El Logos. La palabra. Amén. La unción. Amén, hermanos. Sí, Señor. Él es la imagen del Dios invisible. Amén. El primogénito de toda creación. ¿Qué quiere decir primogénito? Primero. Amén. Verso siguiente. Por Él. ¿Quién? El Verbo, hermanos. Otra vez. Por Él fueron creadas todas las cosas. ¿No lo ve hermoso, hermano, la palabra? Por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos. ¿Qué hay en los cielos? Bueno, usted dice las estrellas, las galaxias, todo lo que se puede ver, ¿no? Pero también cielos, dice el profeta, cielos son dimensiones. Amén. Y las que hay en la tierra. Amén. Sobre nuestro planeta. Ahora, visibles, las cosas que se pueden ver. ¿Qué más? E invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. ¿Quién fue Él? El Verbo. Amén. ¿Y para quién? Y para Él. Amén. Ahora Génesis 1:1. ¿Quién creó los cielos y la tierra? ¿Qué es lo que usted va a responder? El Verbo. Amén. 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 Porque el Verbo era Dios. Amén. Qué hermoso cuando uno ya va entendiendo la palabra de Dios. Amén, hermanos. Juan 1:1 o Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién era ese Dios? El Verbo. Amén. Padre celestial. Gloria a Dios.
Gracias te damos, Señor. Amén. Mira, aquí está este pequeño pueblo deseando conocer las cosas tuyas. Gloria a Dios. Yo no podría, Señor, colocar cada cosa en el corazón de ellos. Pero sí, tu Espíritu Santo está aquí, Señor. Amén. Para que Él pueda abrir nuestro entendimiento. Gloria a Dios. Y ver, Señor, que todas las cosas que leemos, Padre, son tu palabra. Gloria a Dios. Tu palabra dice que ha sido inspirada por Él. Amén. Por el Espíritu Santo fue Amén. inspirada tu palabra, Señor. Gloria a Dios. Y ahora nadie puede interpretar tu palabra sino usted mismo, Señor, en Así el es, corazón Señor. de Gloria a nuestros Dios. hermanos. Permite, por favor, en esta noche que sea conocida tu palabra en el nombre santo de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, Señor. Pueden tomar asiento, hermanos. Somos confrontados por una o más personas, tanto de cualquier religión o de cualquier denominación, hasta una persona que no conoce la palabra de Dios. Te va a preguntar y te va a decir: ¿quién creó la tierra? ¿Quién creó los cielos y la tierra? Inmediatamente van a decir: Dios. Pero ¿quién es ese Dios? Bueno, usted dijo Jehová, dice: es Jehová. Otros dicen Yahvé. Otros dicen uno y otra cosa. Pero en esta noche queremos ceñirnos a la palabra, hermano. No es lo que nuestro pensamiento pueda pensar acerca de eso. Hemos visto cómo es que hay la imagen de lobos, sobre lobos. Bueno, yo quería hablar acerca de la creación del hombre, pero estando sentado ahí algo me lo cambió y dijo: primero es esto. Amén. Bueno, vamos a hacer el caso a lo Así es, Señor. Amén, amén. Gloria a Dios. Así es, seguramente Señor. para hablar de la creación del hombre yo tenía que insertar todo eso. Amén. Amén. Porque encontramos en todo el capítulo 1 de Génesis, encontramos toda la creación. Y al último, ¿a quién lo hace? Entonces, yo al discernir eso, no estaba correcto. Así es. Así es. Amén. Gloria sea al Señor. Así es, Señor. Amén, hermanos. Amén. Amén. Dios no quiere que nosotros cometamos errores. Si estamos esto trayéndolo en serie, seguramente que así ha de ser. Amén. Entonces, hermanos, miren, les vuelvo a repetir lo que está ahí. Esto es para todos nosotros. Génesis 1, o disculpen, Juan 1:1. ¿Qué dice Juan 1? No lo lea, no lo lea. ¿Qué dice Juan 1:1? En el principio era el verbo. Amén, hermanos. Amén. Ahí está el verbo. Este es el puro amor que salió de ese Dios eterno. Amén. De la eternidad dio a luz y apareció por primera vez esta lucecita sagrada. Amén. Aquí es Juan 1:1. Ahora sí lean su título. San Juan 1:1. En el principio, leanla. En el principio era el verbo. Aquí tenemos el verbo. Amén. ¿Sí? Si alguien no lo cree, no sé en qué podemos creerlo. Pero esta lucecita sagrada salió en la eternidad. Amén. Amén. Esto era en el principio, como dice Juan 1:1, en el principio era el verbo. Amén.
Y habíamos visto que toda la eternidad viene y se entrona en este verbo. Amén. Lo cual fue llamado el Padre. Y esto fue llamado el Hijo de Dios. Amén. La vez pasada creo que pinté la... El Padre vino, hizo su trono aquí en el verbo. Continúe leyendo. En el principio era el verbo. Ahora el verbo era con Dios. Amén. Y el verbo era Dios. Amén. Dice la Escritura, era en el principio con Dios. Amén. Por Él. ¿Quién? El verbo. Amén. Fueron hechas todas las cosas. Hechas o creadas, es la misma palabra. Amén. Fueron creadas todas las cosas. Amén. Sí, Señor. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. Amén. ¿Por quién fueron creadas las cosas? Por el verbo. Amén. Aquí no podemos decir por Jesucristo, porque todavía no lo conocemos así. Sí, Señor. Amén. Ahora la imagen de Jesús. Fundamentarnos con la palabra de Dios. Amén. Este es Génesis 1:1, en el principio. Disculpe, Génesis 1:1 y también Juan 1:1. Amén. Amén. Este es Juan 1:1. Verso 14, lean su Biblia. Verso 14. Aquí es verdad. Ya. ¿Sí? Y aquel verbo fue hecho carne. Amén. ¿Hace cuánto tiempo? Hace 2000 años. Amén. Ahora sí es Jesús. Así es, Señor. Porque ese nombre no lo conocíamos, sino hasta hace 2000 años. Sí es, Señor. En el Antiguo Testamento no se conoció el nombre, sino hace 2000 años. Y este nombre fue exalzado hasta lo sumo. Sí es, Señor. ¿No dice la Escritura para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla? Los que están en los cielos, los que están en la tierra y los de debajo de la tierra. Así es, Amén. Señor. Entonces, acá encontramos a Juan 1:1 y a Juan 1:14. Amén. ¿Hace cuánto tiempo? Hace 2000 años. Sí es, Señor. Es solamente para hacer la diferencia. Amén. Pero vamos a seguir hablando de Juan 1:1. Por Él fueron creadas todas las cosas, visibles, invisibles, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Amén. Verso 17 de Colosenses dice, y Él es... Ahí está. Colosenses 1:17. Miren, cómo está escrito, hermanos. Dice, y Él, ¿quién? El Verbo. Y Él es antes de todas las cosas. Y por Él, todas las cosas subsisten. Amén, Señor. ¿Qué es Sí. subsistir? Tener vida. Amén. Amén. Entonces ahora sí vamos a entrar a ver la creación. Científicos, hermanos, el hombre siempre ha tratado de explicar a Dios, pero a Dios no se puede explicar. La única forma es cómo puedes expresar algo de Dios es que Él se venga y se revele a usted. ¿Por qué? Porque sin fe, dice la Escritura, es imposible agradar a Dios.
Amén. Amén. Porque por la fe dice el profeta, o dice la escritura, por la fe entendemos. A ver, Hebreos, capítulo 11, 2. ¿Puede leerlo, hermanos? Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Verso 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Amén, hermanos. Amén. Por la fe. El profeta nos enseñó que esa palabra fe significa revelación. Amén. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Sí, Señor. Vayamos pensando a la palabra de Dios. Toda la creación, o sea, todo el universo, visible o invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, por Él fueron creadas. Sí, Amén. Haber sido constituido el universo, dice, por la palabra de Dios. Amén. Amén. También el verbo, hermanos, es la palabra. Amén, amén. Y la palabra tenía que ser dicha por alguien. Amén. Amén. Por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Ahí para explicar hay una cosa muy tremenda. Todo lo que se ve físicamente, todo lo que puede ser visible, en algún lugar tiene una representación. Dice el profeta, si aquí hay un árbol que muere, en algún otro lugar hay árboles que no mueren. Amén. Estábamos cantando, Allá no veo. estábamos hablando de ese lugar, Amén. que no hay cansancio, no hay tristeza, no hay dolor. Gloria a Dios. Eso es la sexta dimensión, pero en otra oportunidad vamos a hablar acerca de esa sexta dimensión, Amén. donde los hijos de Dios van a ese lugar. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, ya entendemos que todo el universo fue creado por la palabra de Dios. Así es, Padre mío. Amén. Entonces vamos a entrar de orden y doctrina, predicado el 29 de julio del 53 en el párrafo 33. Que ustedes también puedan obtener este libro. Amén. Si no lo tienen en físico, al menos pueden tenerlo también en sus celulares. Hay programas, yo lo puedo instalar. Amén. Párrafo 33. Miren lo que va a suceder. Bien. Entonces, este halo pequeño allá muy atrás. Decíamos que no podíamos ver nada. Por medio de los ojos sobrenaturales podemos verlo. El halo allí. Mire, cómo de otra manera lo llama el profeta, es un halo de luz. Amén. Miren, ¿cuántas definiciones? El verbo, ¿qué más? La palabra, ¿qué más? El logos, ¿qué más? El Hijo de Dios, ¿qué más? La unción, ¿qué más? El ungido, ¿qué más? Ahora tenemos el pequeño halo de luz. Amén. ¿Sí? Dice, por medio de los ojos sobrenaturales podemos verlo, el halo allí. Bien, ese es el Hijo de Dios. Amén. Ese es el Hijo de Dios. Bien, dice. Puedo verlo jugando con toda la eternidad,
como un pequeño niño ante la puerta del Padre. ¿Ve? Bien. En su creativa imaginación, él empieza a pensar las cosas que va a crear. Amén. Bien. Dice, y puedo escuchar, mire cómo el profeta pudo entrar en esa eternidad, observar esto y decirnos exactamente qué es lo que estaba hablando. Amén. Y puedo escucharlo decir, sea la luz. Aleluya. Sí, Señor. Ahora, mire cómo los científicos. Usted sabe esta teoría de Big Bang. Big Vale. Bang. Esto quiere decir grande, explosión. Para los científicos que no creen en Dios, ellos creen que hubo una gran explosión que generó todas estas cosas. Ahora, pero usted pregunta a los científicos, ¿y quién no generó esa explosión? ¿Quién desencadenó la cadena de átomos para que pueda haber una explosión? No pueden alcanzar más allá. Amén, Señor. Amén. Porque no puede haber una explosión a menos que haya, dice el profeta, un desencadenamiento de átomos. O sea, pierde el control y ¡pum! Amén. Amén. Y entonces para los científicos, ahí es. Y de ahí vino las vidas, la primaria, secundaria, terciaria y tanta cosa. Y al final resultan diciendo que hay algunos científicos que han reconocido que el autor de toda la creación es Dios. Pero aquí no estamos para creer lo que ellos nos dijeron. ¿Qué nos dijeron? Que éramos descendientes de quién? Del mono. Bueno, allá ellos serán descendientes del mono, pero yo no soy descendiente del mono. Amén. Nuestro ser, nuestro primer ser, dice el profeta, fue creado a imagen y semejanza de Dios. Sí, Señor. Dice, puede escucharlo decir, sea la luz. Escuchen, hermano, miren. Y cuando lo dijo, dice, un átomo estalló. Amén. Sí, Señor. Eso. Pero eso fue producido ¿por qué? Porque Dios lo habló. Amén. ¿Me entienden? Porque Dios dijo, sea la luz. Y cuando dijo, sea la luz, entonces dice, un átomo explotó. Amén. Mira cómo Dios nos pudo enseñar a través del profeta. Que para que haya una explosión, dice, tiene que la cadena de átomos, dice, tiene que perder control. O sea, algo lo descontroló para que se produzca una explosión. Y los científicos parten de esto. Amén. Sí, Señor. O sea, en cierta manera, Se acerca. están dentro de lo cierto. Pero ya cuando nos comienzan a explicar que pasó por la primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, bueno, los cuaternarios serán ellos, pero yo no soy cuaternario. ¿Qué somos, hermanos? Hijos de Dios. Amén. Nuestro primer ser sobrenatural, dice, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Amén. No de este cuerpo, no. Este cuerpo, dice el profeta, fue hecho a imagen de las bestias.
Sí, Señor. El próximo servicio vamos a entrar en eso. Amén, hermanos. Entonces, cuando él lo dijo, dice: un átomo estalló y el sol vino a existencia. ¿Qué vino a existencia? El sol. ¿Será solamente el sol? ¿O muchos? Solamente dice la Escritura, dice: por la fe entendemos que el universo, y el universo no está compuesto de uno, sino millones y millones y millones y millones y millones. También si el profeta hubiese entrado en esa parte para explicar todos esos millones, imagínense. Dice: un átomo estalló y el sol vino a existencia. La palabra giró por círculos de millones de años, dice, formando lava porosa, quemándose y formando lo que hoy es en día. Amén. Todavía está quemándose, todavía se están desintegrando átomos. Si la cadena de átomos de la bomba atómica perdiera su control, esta tierra sería como el sol en el principio. Amén. Sí, Señor. Usted sabe que esta tierra es parte del sol. Este es un pedazo que salió de ahí. Dice: y en el centro de la tierra, dice, todavía está fuego candente. ¿Sabía usted? Que los científicos descubrieron que en el centro de la tierra es puro fuego. O sea, esa tierra tiene naturaleza del sol. Pero vamos a ver qué es lo que le va a pasar a esta tierra. Amén, hermanos. Aleluya. Entonces, dice: si ustedes pudieran ir a otro planeta y miraran esto, se miraría otro sol, en donde los átomos estarían quemando esta tierra. Si la cadena de átomos perdiera su control y únicamente empezaran a girar, esas grandes llamas de fuego que salen del sol con temperaturas que llegan a billones de grados Fahrenheit, alcanzaría un área de millones y millones de millas. Ahora fíjense, esto es hermoso, dice el profeta. Él hizo el sol. Y entonces, cuando menos usted piensa, un enorme pedazo de lava porosa se desprende de él, como el del tamaño de esta tierra. O sea, del sol. Este es el sol. Dice el profeta: de este sol se desprendió. Solamente vamos a hablar de nuestro hogar, o sea, de nuestra tierra. Y el resto ya no nos interesa. Entonces, ¿se desprende qué? Un pedazo. Y al desprenderse un pedazo, ¿qué es? Otro sol, pero más pequeño. Está quemándose. Si se viera de otro planeta a nuestra tierra, dice, estaba quemándose. O sea, otro pequeño sol. Gloria sea al Señor. Amén. Dice: y sale, dice el profeta, y el Logos, el Hijo de Dios, está observando y la deja vagar por 100 millones de años. Escuchen, en la eternidad ni siquiera había tiempo. Pero mire cómo el profeta dice: la deja vagar por millones de años. Hermano, esa es la razón cuando esta tierra es probada por el carbono 14, arroja millones de años. Amén, hermanos. Amén. Porque cuando dice Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, dice, hay un punto. Amén. Y ese punto en gramática es un tiempo. O sea, ¿cuánto tiempo habrá pasado hasta cuando Dios comienza
a tomar la tierra y a darle forma. Amén, Señor. El Hijo de Dios está observando y la deja vagar por millones y por 100 millones de años y luego la detiene. Bueno, vamos a hacerlo vagar, digamos, a la altura de Plutón. Plutón dice es el más lejano, ¿sí? Es un planetoide o planeta, no sé qué nombre le están poniendo en ese tiempo. Ya no quieren aceptarlo como planeta, sino un planetoide. Pero bien lejos. Y acá está la Tierra. Amén. Está bien lejos ahí. Imagínense, millones de años. Lejos. Dice, y luego la detiene. Y después se desprende otro planeta, y la deja vagar, dice, por millones de años. Y después la detiene. Quédate ahí. Dice, estamos ahorita observando venir a existencia. Bien. Él tiene algo en su mente, dice, ¿qué está haciendo? Dice el profeta. A ver, ¿qué está haciendo? Dice, él está escribiendo su primera Biblia. Sí, Señor. ¿Amén? Cuando él escribió su primera Biblia, entonces comenzó. Amén. ¿Qué es esto? Aunque no tiene forma de estrella, pero esas son las estrellas. Dice el profeta, ahí estaba escribiendo su primera Biblia. Amén. Amén. Porque el zodiaco, dice, habla del profeta, el zodiaco comienza con Virgo. Amén. Y Virgo nos hablaba de la primera venida de Cristo. Sí, Señor. Y termina en Leo. Y Leo nos habla de la segunda venida de Cristo. Amén. ¿Por qué la primera venida Virgo? Virgo es virgen. Sí, Señor. Él tenía que venir por una virgen. Amén. Amén. ¿Qué está haciendo el profeta? Dice, está escribiendo su primera Biblia. ¿Cuántos sabían eso? La primera Biblia fue escrita en los cielos. Amén. Dice la Escritura, los cielos cuentan su gloria. Y la segunda Biblia, dice, fue escrito en las pirámides. Y la tercera Biblia es la que tenemos. Amén. Sí, Señor. Amén. Así lo dice el profeta. Amén. Ahora. Amén, Señor. Dice, correcto, y finaliza ¿con qué? Con Leo. Dice, empieza con Virgo y finaliza con Leo. Leo el león. Esa es la primera venida de Jesús. Él vino a través de una virgen y él regresa en su segunda venida como el león de la tribu de Judá. ¿Ve? Lo dibujó todo. Ahí está, dice, la edad de cáncer y todo lo demás. Bien, él puso todo en los cielos, con todos esos meteoros, pedazos de tierra, quiero decir de sol, que están flotando allí. Cuando la ciencia va y busca esos meteoritos que han caído, eso no desmiente a Dios, eso me confirma a mí, y eso lo hace real para mí. Bien, todos esos meteoritos que estaban allá flotando, alejados del sol, y los que han coleccionado, se han convertido en una bola de hielo. Bien, dice, así fue como la tierra vino a existencia. Amén. Ya. Vamos a borrar el resto. Ya la tierra vino a existencia. Cuando se alejó demasiado, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la tierra? Se hizo una bola de hielo. Amén. Amén. Gloria sea el Señor. Dice, un enorme pedazo de carbón encendido se desprendió. Y aún en el centro del más completo y candente volcán que se manifiesta en erupciones volcánicas. La ciencia dice que la corteza de esta tierra en la que vivimos
es como una cáscara de una manzana, y toda la superficie abarca 40.225 kilómetros, y el grosor es de 12.872, probablemente aproximadamente de 12.872 kilómetros. Dice, y ahí existe un volcán encendido. Ahora, 2/3 de la tierra más 2/3 de ella, dice, están en agua. Y solo 1/3 es tierra seca, como 1/3 de ella. Y esta corteza en que estamos viviendo está llena de explosivos peligrosos, como el gas, gasolina, petróleo, todo esto. ¿Es verdad esto? Dice el profeta. Y luego 2/3 de ella, más de 2/3, dice, está en agua. El cual es la fórmula del agua, dice 2 partes de hidrógeno y 1 parte de oxígeno, que también son explosivos. Amén. Vamos a ir más rápido. Ahora, vamos a ver cómo, cuando Dios comienza ya a usar esta tierra. Dice, observe, el pequeño halo allá a lo lejos, yo lo veo dirigirse a esta tierra. El halo que ustedes han visto. Amén, hermanos. Amén. Viene y se posa aquí. Gloria sea el Señor. Amén. Lo veo dirigirse a esta tierra y posarse encima de ella, y empieza a hacerla que se acerque al sol. Dice, no es nada más que una enorme bola de hielo. Y cuando empieza a derretirse, dice, los grandes y enormes glaciares comienzan a partirse, las regiones del norte, y empiezan a descender, o sea, el agua comienza a descender. Y cuando esto sucede, dice, el territorio de Kansas y Texas quedan al descubierto. Y todos esos lugares de por ahí, y luego se deslizan en el Golfo de México. Y cuando menos lo piensa, toda la cosa completa quedó cubierta en agua. Amén. Y ahora dice el profeta, ahora sí entramos a Génesis 1:1. Entramos a la Biblia en estos momentos y sacamos nuestro cuadro. Génesis dice, la tierra estaba desordenada y vacía, y las aguas cubrían la faz del abismo, ¿verdad? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Amén. Cuando Dios, o cuando el verbo lo hace acercarse hacia el sol, esa gran masa de hielo se derrite y se convierte todo en agua. Amén. Y entonces toda la tierra estaba cubierta de agua. Amén, hermanos. Amén. Toda la tierra estaba cubierta de agua. Ahora, el profeta nos enseña acerca de la luna. Sí, Señor. Es de la tierra, y la luna está aquí. Dice, cuando la luna se acerca, las aguas comienzan a acercarse, ¿sí? Se acercan a las costas. Hay una marea alta. Pero cuando la luna se aleja, entonces, bueno, gloria sea al Señor. Cuando la luna se aleja, entonces las aguas avanzan. Pero cuando la luna está cerca, dice, las aguas se retiran. Imaginémonos. Vamos a la luna. Otra vez la tierra estaría cubierta de agua. Amén. Pero como Dios, dice el profeta, puso su perro guardián. ¿Quién es el perro guardián? Dice, es la luna. Amén. Así lo da el profeta, es el perro guardián.
Bendito sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. Dice, la tierra estaba desordenada y vacía, y las aguas cubrían la faz del abismo, ¿verdad? Amén. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Bien, Él separó las aguas y trajo al descubierto las montañas y la tierra y demás, y la secó. Él hizo la vegetación y todo, y Él hizo la luna y puso los límites a la mar para que no se saliera. Ahí está. Amén. Y puso todas esas cosas. Hizo todas las otras cosas, toda la vida animal, todas las aves, todas las abejas, todos los monos y todo lo que era. Y lo puso todo aquí en la tierra. Amén. Y entonces Él dijo, hagamos. Después que Él había creado todo, le había puesto límites a todo, le había puesto su ley. Amén. Cuando Él ya había terminado de crear todo, la próxima cosa que era, ¿qué es? El hombre. Amén. ¿Qué dijo? Hagamos. Dice, esa palabra, ¿cómo le suena a usted? Hagamos. Es plural. Como que pareciera que está conversando con alguien. Así es. Dice el profeta, ¿quién? El Padre y el Hijo. Amén. ¿Al Padre lo veremos? Él es espíritu. Amén. La parte, hermanos, la parte que se hizo visible es esto. Bueno, el Dios que se hizo visible es esto. Amén. Amén. Esa es la parte de Dios que se hizo visible. O sea, el puro amor. Pero la parte que quedó invisible nunca lo veremos. Por eso Jesús dijo, a Dios nadie le vio jamás. Amén. El unigénito lo ha manifestado. Amén. Lo ha dado a conocer. ¿Quién? El Verbo que se hizo carne. Aleluya. Póngase de pie, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. El próximo tema es la creación del hombre. ¿Cómo es que vino a creación? Amén. Entonces luego estaremos viendo, hermanos, esa gran batalla que fue allá en las cortes celestiales. ¿Cómo es que ese ángel, ese grande ángel, comienza a predicar y a aplicar la demagogia, a hacer sus contrataciones? Dice, por la multitud de tus contrataciones se halló en ti maldad. Amén. Amén, hermanos. Entonces todas esas cosas vamos a ir viendo. Solamente les pido sus oraciones. Amén. Yo también soy humano. Yo soy hombre, con aflicciones, con tantas cosas. La única cosa que me puede ayudar son las oraciones del pueblo. Así es. Amén. Amén, hermanos. Entonces, vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Amén. Como les dije, yo no tenía programado hablar esto. Así es, gracias. Yo venía para hablarles acerca de la creación directa y explicarles esos 3 clases de cuerpos que tenemos. ¿Usted sabía que tenía 3 clases de cuerpos? Tenemos 3 clases de cuerpos. El primero ya lo conocemos. ¿Sí? El primero ya lo conocemos. Es este cuerpo. El segundo, cuando salgamos de este cuerpo, vamos a entrar en ese cuerpo y vamos a despertar delante de nuestros hermanos. Ese cuerpo. Ese cuerpo teofánico o el cuerpo espiritual que nos está Amén. esperando Gloria a cuando Dios. salgamos. Ahora, pero cuando volvamos a vivir sobre esta tierra, vamos a venir en un cuerpo glorificado. Amén. Gloria a Dios. ¿Usted va a querer cruzar esta pared? Lo va a hacer.
Amén. Usted va a querer ir a Júpiter, a Saturno, a Marte, o crear un nuevo mundo, usted lo va a poder hacer. Amén. Aleluya. Sí, Señor. Oh, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu palabra en esta noche, Señor. Amén.